En una radiante mañana de abril de 2025, el Parque de María Luisa en Sevilla despertaba con la promesa de la primavera. Los naranjos, cargados de flores blancas, esparcían un perfume dulce que se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de las fuentes. El sol, aún tímido, se filtraba a través de las copas de los árboles, dibujando manchas de luz en los senderos de grava. La ciudad entera vibraba con la anticipación de la feria de abril, y en el parque los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos de flores y abanicos, mientras un guitarrista callejero tocaba una bulería suave, sus notas flotando, como una caricia en el aire. Luz Morales, una niña de 7 años con ojos grandes y oscuros que parecían guardar 1000 historias, caminaba en fila con los otros niños del Hogar de la Esperanza. Su vestido azul, remendado pero limpio, ondeaba ligeramente con la brisa. En su mano apretaba una bolsa de papel marrón que contenía 3 churros, su merienda del desayuno, cuidadosamente guardada. Luz había aprendido en los 2 años desde 1908 que un incendio le arrebató a sus padres, que la comida no siempre estaba garantizada. Cada migaja era un tesoro, un seguro contra el hambre que, como un lobo silencioso, podía acechar en cualquier momento. El Hogar de la Esperanza, un edificio modesto en el barrio de Triana, había sido su refugio durante los últimos 6 meses. No era perfecto, las camas eran duras, y las noches a menudo frías, pero la señora Carmen Díaz, la directora, tenía una calidez que hacía que Luz se sintiera un poco menos sola. Carmen, con su cabello gris recogido en un moño y su voz firme pero amable, siempre decía: «En este hogar todos somos una familia, aunque sea una familia de retazos». Luz había encontrado su lugar ayudando a los niños más pequeños, aquellos que llegaban con los ojos llenos de miedo o que lloraban por las noches. Ella sabía lo que era sentirse perdido, y por eso se había convertido en una especie de ángel guardián para ellos, siempre con una sonrisa o una historia para calmar sus temores. Esa mañana, mientras el grupo avanzaba por el sendero principal del parque, Luz observaba todo con atención. Los pavos reales paseaban con sus colas desplegadas y un grupo de turistas tomaba fotos frente a la Plaza de España, cuyas baldosas de cerámica brillaban bajo el sol. Pero algo captó su mirada cerca del estanque de los lotos, donde las flores, rosadas, flotaban como pequeñas joyas. Allí, bajo la sombra de un magnolio, un niño de unos 6 años estaba sentado solo en una silla de ruedas. Sus rizos oscuros caían desordenados sobre su frente y sus manos, pequeñas y temblorosas, se aferraban a los reposabrazos como si temiera caerse. Su rostro, pálido y surcado por lágrimas, era un mapa de tristeza. Sollozaba quedamente, un sonido que se perdía entre el bullicio del parque. Luz miró a su alrededor. Los otros niños del hogar corrían hacia los columpios, riendo y empujándose bajo la atenta mirada de Carmen, que conversaba con otra cuidadora cerca de un banco. Un par de palomas picoteaban migajas a pocos metros, pero nadie parecía notar al niño. Estaba completamente solo, como una isla en medio de un mar de alegría. Algo en su llanto tocó una fibra profunda en Luz, un eco de las noches en que ella misma había llorado hasta quedarse sin voz, preguntándose por qué el mundo le había quitado todo. Sin pensarlo 2 veces, Luz se apartó del grupo, sus pasos ligeros sobre la grava. Había aprendido, en sus años de moverse entre hogares de acogida, que los movimientos bruscos podían asustar a los más vulnerables. Se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos para no invadir su espacio. «Hola», dijo con una voz suave, como si hablara con uno de los pequeños en el hogar. Se arrodilló para estar a su altura, sus ojos buscando los del niño. «Me llamo Luz. ¿Estás bien?» El niño levantó la vista, y sus ojos verdes, brillantes por las lágrimas, se encontraron con los de ella. Eran como 2 lagos profundos, llenos de una tristeza que parecía demasiado grande para alguien tan pequeño. Intentó hablar, pero solo salió un pequeño hípido, seguido de otro sollozo. Luz sonrió no con lástima, sino con una calidez que parecía iluminar el aire a su alrededor. «No pasa nada», dijo, sacando la bolsa de churros de su bolsillo. «A veces cuando estoy triste, comer algo dulce me hace sentir un poquito mejor. ¿Quieres uno?» Con cuidado abrió la bolsa y sacó un churro, todavía crujiente aunque algo frío. Lo partió por la mitad, ofreciéndole la pieza más grande. El niño la miró, dudando, sus manos temblando más fuerte. Luz no se movió, sosteniendo el churro con paciencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Finalmente, él extendió una mano, sus dedos torpes rozando los de ella, y aceptó el ofrecimiento. Dio un mordisco pequeño, casi experimental, y algo cambió en su rostro. Las lágrimas dejaron de caer y su respiración se volvió más tranquila. «Me llamo Diego», susurró.
su voz tan baja que Luz tuvo que inclinarse para escucharlo. Ella asintió como si acabaran de sellar un pacto secreto. Encantada, Diego. Mira, ese pato de ahí parece que lleva un sombrero, ¿lo ves? Señaló un pato en el estanque, cuya cabeza tenía una mancha blanca que, con algo de imaginación, podía parecer un sombrero cordobés. Diego siguió su dedo con la mirada, y por primera vez una pequeña chispa de curiosidad reemplazó la tristeza en sus ojos. Durante los siguientes minutos se sentaron juntos en un silencio cómodo, compartiendo los churros. Luz hablaba con suavidad, señalando nubes que parecían barcos o guitarras, usando el mismo tono que empleaba para calmar a los niños en el hogar durante las tormentas. Contó una historia breve sobre un pato valiente que viajaba por el Guadalquivir para encontrar un tesoro escondido, y Diego escuchaba, sus manos relajándose sobre los reposabrazos. Cuando Luz tarareó una melodía suave, una sevillana que había aprendido de una de las cuidadoras, Diego inclinó la cabeza, como si intentara seguir el ritmo. De repente un grito rompió la calma. Diego, gracias a Dios. Un hombre elegante con un traje oscuro y el rostro desencajado por la preocupación corría hacia ellos desde el otro lado del estanque. Su cabello, ligeramente salpicado de canas, estaba desordenado, y sus ojos buscaban al niño con una mezcla de alivio y pánico. Era Javier Torres, el padre de Diego, un hombre conocido en Sevilla como el presidente de Torres Inversiones, pero en ese momento solo era un padre aterrorizado. ¿Dónde está Ana?, preguntó arrodillándose junto a la silla de ruedas y revisando a Diego con manos temblorosas. Diego señaló a Luz, su voz más clara de lo que había sido en semanas. «Papá, esta es Luz. Me dio churros». Javier levantó la vista y por primera vez notó a la niña que estaba de pie junto a su hijo. Su vestido gastado, sus zapatillas desgastadas y la sinceridad en sus ojos lo golpearon como una ola. Había algo en ella, una especie de luz interior que parecía fuera de lugar en un mundo tan duro. «Gracias, pequeña», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «No tienes idea de lo que has hecho». Luz se encogió de hombros, como si compartir su merienda con un niño llorando fuera lo más natural del mundo. Diego estaba triste, dijo simplemente. Nadie debería estar triste solo. Pero para Javier ese gesto era mucho más. Diego, diagnosticado con parálisis cerebral desde los 2 años, tenía dificultades para hablar, comer y moverse. Los médicos le habían dado solo 6 meses más de vida, un pronóstico que pesaba como una losa sobre el corazón de Javier. Diego rara vez aceptaba comida de extraños debido a sus problemas para tragar, y sus episodios de llanto podían durar horas. Sin embargo, en menos de 10 minutos, esta niña desconocida había logrado lo que ni los mejores terapeutas podían: calmarlo, hacerlo comer, y más importante, devolverle un destello de alegría. Mientras Luz se alejaba para reunirse con su grupo, Javier la observó, su silueta menuda fundiéndose con la luz del sol. Carmen Díaz la llamó desde lejos. «Luz, cariño, vamos». Pero antes de irse, Luz se giró y le dedicó una pequeña sonrisa a Diego, levantando la mano en un gesto de despedida. Diego, con un esfuerzo que sorprendió a su padre, intentó devolverle el gesto, sus dedos torpes formando una especie de saludo. «Papá, ¿volveré a ver a Luz?», preguntó Diego, su voz débil pero llena de esperanza. Javier miró a su hijo, cuyos ojos verdes brillaban con algo que no había visto en meses: un atisbo de vida. En ese momento tomó una decisión que cambiaría sus destinos para siempre. «Lo intentaré, pequeño», prometió, aunque no tenía idea de cómo cumplirlo. Mientras empujaba la silla de ruedas por el sendero, con el sonido del guitarrista callejero desvaneciéndose a lo lejos, Javier sintió un nudo en el pecho. No era solo gratitud lo que sentía hacia esa niña llamada Luz. Era la certeza de que, de alguna manera, ella había encendido una chispa de esperanza en un mundo que se había vuelto demasiado oscuro. Pero lo que Javier no sabía era que, en las sombras de su propia familia, alguien ya estaba observando, planeando cómo apagar esa chispa antes de que se convirtiera en una llama. Isabel Torres, su madre, había recibido un informe de la cuidadora de Diego, Ana, sobre el encuentro en el parque. Y para Isabel, una mujer que valoraba el control por encima de todo, la presencia de una niña huérfana en la vida de su nieto no era una bendición, sino una amenaza. La Feria de Abril de 2025 transformaba Sevilla en un torbellino de colores, música y vida. Las calles del barrio de Los Remedios se llenaban de casetas adornadas con farolillos rojos y blancos, donde el aroma de pescadito frito y manzanilla se mezclaba con el taconeo del flamenco y las risas de las familias. Las mujeres paseaban con trajes de gitana, sus volantes ondeando como pétalos al viento, mientras los hombres, con sombreros cordobeses y chaquetas ajustadas, charlaban animadamente.
En el horizonte, la noria de la feria giraba lentamente, reflejando luces doradas contra el cielo del atardecer. Era un momento en que Sevilla parecía detener el tiempo, celebrando la alegría de estar juntos, aunque fuera solo por una semana. En medio de este bullicio, Javier Torres había decidido que las visitas supervisadas entre Luz Morales y su hijo Diego comenzarían en la caseta privada de la familia Torres, una de las más prestigiosas de la feria. La caseta, decorada con azulejos sevillanos y cortinas de terciopelo, resonaba con las palmas de un grupo de cantaores que interpretaban una solea melancólica. Javier, vestido con una camisa blanca y un chaleco negro, empujaba la silla de ruedas de Diego entre las mesas llenas de platos de jamón ibérico, tortilla de patatas y vasos de rebujito. Su rostro, aunque marcado por la preocupación constante por la salud de su hijo, mostraba una chispa de esperanza desde aquel encuentro en el parque de María Luisa. Luz llegó acompañada por Carmen Díaz, la directora del Hogar de la Esperanza, y una trabajadora social llamada Sofía Ramírez, cuya mirada atenta seguía cada movimiento. Luz, de 7 años, parecía pequeña y frágil en un traje de gitana prestado, de un rojo desvaído con lunares blancos, que le quedaba ligeramente grande. Los volantes rozaban el suelo, y una flor de tela adornaba su cabello negro, recogido en una trenza. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de papel con almendras garrapiñadas, un regalo de Carmen para la ocasión. A pesar del esplendor de la feria, los ojos de Luz buscaban solo una cosa: a Diego. Lo encontró en un rincón de la caseta, cerca de una ventana que daba al bullicio de la calle. Diego, con una camisa azul clara y un pañuelo al cuello, parecía abrumado por el ruido. Sus manos temblaban más de lo habitual, y su rostro pálido estaba tenso, como si el caos de la feria lo estuviera aplastando. La doctora Elena Vargas, la psicóloga de Diego, estaba a su lado tomando notas en una libreta. «El entorno es demasiado estimulante para él hoy», le susurró a Javier. «No está respondiendo bien». Luz, sin embargo, no necesitaba palabras para entender. Había aprendido a leer las emociones en los rostros de los niños del hogar, y el de Diego era un grito silencioso de incomodidad. Se acercó con pasos cuidadosos, esquivando a una pareja que bailaba sevillanas cerca de la entrada. «Hola, Diego», dijo suavemente, arrodillándose junto a su silla. «¿Te acuerdas de mí? Soy Luz, la de los churros». Diego levantó la vista y por un instante sus ojos verdes se iluminaron. Asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. «La feria es muy ruidosa, ¿verdad?», continuó Luz, su voz como una brisa tranquila. «A veces, cuando hay mucho jaleo, me gusta imaginar que estoy en un barco en el Guadalquivir y todo el ruido es solo el agua moviéndose». Sacó la bolsa de almendras y la abrió con cuidado. «Mira, Carmen me dio esto. Son dulces como los churros. ¿Quieres probar una?». Le ofreció una almendra, sosteniéndola con la misma paciencia que había mostrado en el parque. Diego dudó, sus manos temblando mientras miraba la almendra. Javier, observando desde unos pasos atrás, contuvo el aliento. Diego rara vez aceptaba comida en entornos nuevos y los médicos habían advertido que su dificultad para tragar podía empeorar con el estrés. Pero entonces Luz comenzó a tararear una sevillana suave, una melodía que había escuchado en el hogar, sus notas flotando como un susurro. Diego relajó los hombros y con un esfuerzo visible tomó la almendra y la llevó a su boca. Masticó lentamente y una pequeña sonrisa asomó en sus labios. «Bravo, pequeño», exclamó Javier, incapaz de contener su emoción. La doctora Vargas levantó la vista de su libreta, sus ojos abiertos de sorpresa. «Es la primera vez que come algo en un lugar público en meses», susurró a Carmen, anotando rápidamente. Luz, ajena a la importancia del momento, siguió hablando con Diego, señalando a una bailaora que giraba en el centro de la caseta, sus tacones marcando un ritmo feroz. «Mira, Diego, ella baila como si estuviera contando una historia. ¿Qué crees que dice su baile?». Diego, todavía sosteniendo la almendra, inclinó la cabeza como si intentara descifrar el mensaje del flamenco. «Feliz», dijo, su voz apenas audible pero clara. Luz rió, un sonido cristalino que pareció cortar el bullicio de la caseta. «Sí, Feliz, creo que tienes razón». Durante la siguiente hora los dos niños se sumergieron en su propio mundo. Luz le enseñó a Diego a aplaudir al ritmo, de las palmas, guiando sus manos torpes con paciencia infinita. Cuando un cantaor comenzó una bulería, Luz inventó una historia sobre un caballo mágico que galopaba por la feria, y Diego escuchaba, sus ojos siguiendo cada palabra. Javier, observando desde una mesa cercana, sintió una mezcla de asombro y gratitud. Diego,
cuyo diagnóstico de parálisis cerebral lo había confinado a un mundo de limitaciones, dificultades para hablar, comer y moverse, estaba respondiendo a Luz de una manera que ningún terapeuta había logrado en los últimos 18 meses. La doctora Vargas se acercó, su expresión profesional suavizada por la emoción. «Esto es extraordinario, señor Torres», dijo. «Diego no solo está comiendo, sino que está iniciando interacción social. La presencia de Luz parece reducir su ansiedad de manera inmediata». Carmen Díaz, sentada junto a Sofía Ramírez, asintió. «Luz tiene un don», dijo. «En el hogar siempre está cuidando a los más pequeños, especialmente a los que tienen miedo o necesidades especiales. Es como si pudiera ver dentro de sus corazones». Sofía, la trabajadora social, tomó notas, pero su mirada seguía fija en Luz. «Es una niña notable», comentó. «Pero debemos asegurarnos de que estas visitas no la afecten emocionalmente. Ha pasado por mucho». Javier asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Había contactado al Hogar de la Esperanza pocos días después del encuentro en el parque, solicitando formalmente visitas supervisadas. El proceso, explicó Carmen, requería verificaciones exhaustivas, antecedentes, evaluaciones psicológicas y aprobaciones legales. «Luz perdió a sus padres en un incendio hace 2 años», había dicho Carmen con voz queda. «Es brillante y compasiva, pero su bienestar es lo primero». Javier había aceptado todas las condiciones, determinado a darle a Diego la oportunidad de volver a ver a la niña que con un simple gesto había traído luz a su mundo. Sin embargo, no todos en la caseta compartían su entusiasmo. En una esquina, Isabel Torres, la madre de Javier, observaba la escena con una expresión gélida. A sus 60 años, Isabel era una figura imponente, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje de chaqueta negro que contrastaba con los colores vibrantes de la feria. Como presidenta de la Fundación Torres, controlaba las finanzas familiares con mano de hierro y veía cualquier cambio en la rutina de Diego como una amenaza a la estabilidad de su legado. Para ella, Luz no era una salvadora, sino una intrusa, una niña huérfana de origen humilde que no pertenecía al mundo de los Torres. Isabel se acercó a Javier, su voz baja pero afilada. «Esto es una imprudencia, Javier», dijo señalando a Luz con un gesto discreto. «Esa niña no sabe nada de las necesidades de Diego. ¿Y si lo pone en peligro con su espontaneidad?» Javier apretó la mandíbula conteniendo su frustración. «Madre, en 10 minutos esa niña ha logrado más que todos los especialistas en un año. Mira a Diego. Está sonriendo». Isabel no se inmutó. «Sonrisas no curan enfermedades, Javier. He contratado a una agencia de investigación para revisar el pasado de esa niña. No sabemos quién es ni qué intenciones tiene». Javier la miró incrédulo. «¿Intenciones? Es una niña de 7 años». Pero Isabel ya se había girado saludando a un grupo de socios de la fundación con una sonrisa perfectamente ensayada. Esa misma noche, mientras las luces de la feria iluminaban el cielo, Isabel recibió un informe preliminar de sus investigadores. Sentada en su despacho, un espacio austero con paredes cubiertas de retratos familiares, leyó las páginas con creciente satisfacción. El incendio que mató a los padres de Luz, según el informe, no fue un accidente, sino un acto deliberado, vinculado a deudas impagas de Antonio Morales, el padre de Luz. Antonio había trabajado como contador para una empresa rival de Torres. Inversiones y rumores sugerían que había descubierto irregularidades financieras que amenazaban a figuras poderosas en Sevilla. El informe insinuaba que la familia Morales había sido blanco de un ajuste de cuentas y que Luz, como única sobreviviente, podría estar en el radar de personas peligrosas. Isabel cerró el informe, sus labios curvándose en una sonrisa fría. Esto era exactamente lo que necesitaba. No solo podía argumentar que Luz era una influencia inapropiada para Diego, sino que su presencia podría traer problemas a la familia Torres. Al día siguiente presentó una denuncia anónima al juzgado de menores, alegando que Luz representaba un riesgo para la seguridad de Diego debido a su pasado turbio. Incluyó extractos del informe, omitiendo convenientemente cualquier mención a la conexión con la empresa rival, y sugirió que el Hogar de la Esperanza había sido negligente al permitir las visitas. Mientras tanto, en la caseta, Luz y Diego continuaban su pequeño mundo de complicidad. Luz había convencido a Diego para probar un sorbo de rebujito diluido, sosteniendo el vaso con cuidado para que no se derramara. Cuando una bailaora invitó a los niños a unirse al baile, Luz tomó las manos de Diego y movió sus brazos al ritmo de las palmas, riendo mientras él intentaba seguirla. «Eres un bailaor, Diego», exclamó, y por primera vez en mucho tiempo, Diego rió, un sonido frágil pero lleno de vida.
Javier, observando desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Cada risa de Diego era un milagro, un desafío a los médicos que habían predicho que su hijo no llegaría al próximo verano. Pero también sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La desaprobación de su madre era solo el comienzo, y las palabras de Carmen resonaban en su mente. El bienestar de Luz es lo primero. ¿Podría él, un hombre enfrentando la fragilidad de su hijo y las presiones de su imperio empresarial, proteger a ambos niños de un mundo que parecía empeñado en separarlos? Lo que Javier no sabía era que en las sombras de la feria, un hombre observaba la caseta desde la calle, sus ojos fijos en Luz. Llevaba una gabardina oscura, fuera de lugar entre los trajes festivos, y tomaba notas en un cuaderno. Era uno de P, los investigadores de Isabel, pero sus órdenes no venían solo de ella. Alguien más, alguien con conexiones más profundas y peligrosas, estaba interesado en la niña que había sobrevivido al incendio. Y mientras las sevillanas llenaban el aire, un plan comenzaba a tomar forma, uno que pondría a prueba el vínculo entre Luz y Diego de maneras que nadie podía imaginar. La feria de abril había terminado, y Sevilla, como una bailaora agotada, tras un zapateado se sumía en una calma melancólica. Las calles de los Remedios, antes vibrantes con farolillos y risas, ahora estaban silenciosas, con restos de confeti atrapados en las aceras y el aroma de manzanilla desvaneciéndose en el aire. Era finales de abril de 2025 y la ciudad parecía contener el aliento, preparándose para el calor sofocante del verano. En el barrio de Triana, las campanas de la iglesia de Santa Ana tañían suavemente, llamando a los fieles a la misa vespertina, mientras el Guadalquivir reflejaba los últimos rayos del sol, pintando el horizonte de tonos dorados y rosados. En la mansión Torres, una imponente casa señorial en el corazón de Sevilla, Javier Torres enfrentaba el peor momento de su vida. Apenas una semana después de las visitas supervisadas en la feria, un dolor de cabeza cegador lo había llevado al Hospital Virgen del Rocío, donde los médicos descubrieron un meningioma benigno pero peligroso, presionando contra su lóbulo temporal. «Necesita cirugía de emergencia», explicó el doctor Miguel Fernández, su voz clínica incapaz de suavizar la gravedad. «La operación es compleja y la recuperación requerirá semanas de reposo absoluto». Javier, aún aturdido por el diagnóstico, solo podía pensar en Diego, su hijo de 6 años, cuya parálisis cerebral y pronóstico de 6 meses lo hacían depender de una rutina estable y cuidados constantes. Mientras Javier se preparaba para la cirugía, Isabel Torres, su madre, vio la oportunidad que había estado esperando. Desde el encuentro en el parque de María Luisa, Isabel había orquestado una campaña para alejar a Luz Morales de su nieto, convencida de que la niña huérfana era una amenaza para la reputación y la seguridad de la familia Torres. Su denuncia anónima al juzgado, basada en el supuesto pasado turbio de Luz, había sido solo el comienzo. Ahora, con Javier incapacitado, Isabel utilizó sus contactos en el sistema judicial sevillano, fruto de años de donaciones generosas a políticos locales, para acelerar una orden de emergencia. Alegó que la mansión Torres, con un paciente posquirúrgico, era un entorno inestable para una niña en acogida y que la presencia de Luz ponía en riesgo a Diego. La orden llegó al Hogar de la Esperanza al amanecer del 30 de abril, un documento, sellado que Carmen Díaz recibió con manos temblorosas. Traslado inmediato de Luz Morales al Centro Estatal de Menores en Málaga, rezaba. Efectivo antes del mediodía. Carmen, con el corazón roto, intentó apelar, llamando a cada contacto que conocía en los servicios sociales. «Esto es una crueldad», protestó a su supervisora. «Luz y Diego se necesitan mutuamente. Separarlos ahora los destruirá». Pero la respuesta fue implacable. «Las órdenes judiciales no son negociables, Carmen. No tenemos opción». El hogar. Luz estaba en el patio, ayudando a una niña de 4 años a atarse los cordones. Su rostro, iluminado por una sonrisa paciente, no mostraba rastro de la tormenta que estaba a punto de golpearla. Cuando Carmen la llamó al despacho, Luz percibió inmediatamente la gravedad en su voz. «¿Pasa algo con Diego?», preguntó, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Carmen se arrodilló frente a ella buscando palabras que no hirieran. «Cariño, el señor Torres tuvo que ir al hospital para una operación. Por eso los adultos han decidido que debes ir a otro lugar por un tiempo». Luz frunció el ceño, su mente de 7 años luchando por comprender. «¿Otro lugar? Pero Diego me necesita. En la feria me dijo que se sentía más valiente conmigo». Carmen tragó saliva, sus ojos humedeciéndose. «Lo sé, pequeña, pero a veces los mayores tienen reglas que no tienen sentido. Es solo temporal».
Luz apretó la bolsa de almendras garrapiñadas que aún llevaba en el bolsillo. Un recuerdo de la feria. ¿Puedo despedirme de Diego?, preguntó, su voz temblando. Carmen negó con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. No hay tiempo, Luz. Lo siento. En 3 horas las pocas pertenencias de Luz, un par de mudas de ropa, un cuaderno de dibujos y una medalla de la Virgen del Rocío que su madre le había dado, estaban empaquetadas en una maleta gastada. Mientras la furgoneta estatal la llevaba a Málaga, Luz apretó su rostro contra la ventana, mirando las calles de Sevilla desvanecerse. Por favor, dile a Diego que no quise irme, susurró a Carmen, que la abrazó con fuerza antes de que subiera al vehículo. Dile que volveré cuando los adultos arreglen sus papeles. Carmen asintió, pero su corazón sabía que no podía prometer nada. En Málaga, el Centro Estatal de Menores era un edificio gris y frío, con paredes de hormigón y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Luz fue asignada a un dormitorio compartido con otras 3 niñas, una de ellas Clara, una adolescente hosca que la miró con desdén. No hagas ruido por la noche, gruñó Clara, arrojando su mochila sobre la cama. Luz, acostumbrada a la calidez del hogar de La Esperanza, se sintió como un pájaro enjaulado. Cada noche, acostada en su cama estrecha, miraba el techo, contando las grietas para no pensar en Diego. Pero las pesadillas llegaban sin falta. Diego, solo en su silla de ruedas, llorando por comida que nadie le daba, su voz débil llamándola, mientras ella golpeaba una puerta cerrada. «Debes comer, Luz», insistía la señorita Janet Morales, una supervisora amable pero agotada, durante el desayuno. Luz empujaba los cereales húmedos en su tazón, sin probar bocado. «¿Diego está comiendo?», preguntaba, su voz un susurro obsesivo. Janet, que no tenía información sobre Diego, solo podía responder: «Estoy segura de que lo cuidan bien, cariño». Pero Luz no estaba convencida. En su mente, Diego estaba solo, pensando que ella lo había abandonado, como los adultos que prometían quedarse y luego desaparecían. «Le prometí que no me iría», murmuró una mañana, sus ojos llenos de culpa. «Debe pensar que soy una mentirosa». Mientras tanto, en la mansión Torres, Diego vivía su propia pesadilla. La doctora Elena Vargas, que llegó para una sesión programada, encontró la casa sumida en el caos. Ana, la cuidadora habitual de Diego, había desaparecido sin explicación, dejando a Margaret, la ama de llaves, a cargo. Diego, sentado en su sala de juegos adaptada, rodeado de juguetes coloridos que no tocaba, repetía una sola palabra: «Luz». Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y sus manos, antes animadas por las palmas de la feria, ahora golpeaban, sus piernas con pequeños puños, un comportamiento autodestructivo que hizo que Margaret se cubriera la boca con horror. «¿Dónde está papá?». «¿Dónde está Luz?», preguntaba Diego, su voz cada vez más agitada. La doctora Vargas se arrodilló junto a él intentando calmarlo. «Tu papá está en el hospital pequeño, pero se pondrá mejor. Y Luz tuvo que ir a otro lugar por un tiempo». Pero para Diego esas palabras eran una sentencia. En su joven mente, las personas que se iban no siempre regresaban. La ausencia de Luz y su padre, las 2 personas que le daban seguridad, lo sumió en un abismo de miedo y confusión. Al mediodía, se negó a comer, empujando su plato de puré de calabaza, su favorito, hasta que cayó al suelo. Cuando Vargas intentó sus ejercicios de terapia, Diego comenzó a golpearse más fuerte, sus pequeños gritos rompiendo el silencio de la casa. «Por favor, Diego, no te hagas daño», suplicó Margaret, conteniendo sus manos con suavidad. Pero Diego solo giró el rostro hacia la ventana donde él y Luz habían observado las nubes en la feria, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La doctora Vargas, con 15 años de experiencia, nunca había visto una regresión tan severa. En su informe escribió: «El paciente muestra síntomas de trauma por abandono, con retirada social completa, comportamientos autodestructivos y una respuesta de duelo típica de la pérdida de un cuidador primario». Esa noche Diego fue ingresado en la unidad pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, donde los médicos insertaron una vía intravenosa para combatir la deshidratación causada por su negativa a comer o beber. En el hogar de La Esperanza, la ausencia de Luz dejó un vacío palpable. Los niños más pequeños, especialmente aquellos con necesidades especiales a los que Luz ayudaba, mostraban signos de angustia. Marcos, un niño de 5 años con autismo, se negaba a comer sin las canciones de Luz, que lo calmaban con sus melodías suaves. Sofía, de 8 años, que aprendía a caminar con aparatos ortopédicos, preguntaba constantemente: «¿Cuándo volverá la niña que cuenta historias?».
Carmen, en una reunión con su supervisora, explicó con voz quebrada. Luz no era solo una niña aquí, era un ancla para nuestros más vulnerables. Sin ella, este lugar se siente roto. Mientras Diego languidecía en el hospital, Carmen recibió una visita inesperada. Ana, la cuidadora de Diego, apareció en el hogar al anochecer, sus ojos rojos y su rostro lleno de arrepentimiento. Necesito confesar algo, dijo, su voz temblando. En una conversación cargada de lágrimas, Ana reveló que Isabel la había sobornado meses atrás para perder a Diego en el parque de María Luisa, orquestando el encuentro con Luz como parte de un plan para luego usarlo contra Javier. Me pagó 10.000 euros, admitió Ana, entregando un sobre con extractos bancarios y grabaciones de las instrucciones de Isabel. Dijo que era para proteger a Diego, pero luego me pidió que mintiera sobre el comportamiento de Luz, diciendo que era inestable. Carmen escuchó, su furia creciendo con cada palabra. ¿Sabes el daño que has causado?, preguntó conteniendo el impulso de gritar. Ana bajó la mirada. No sabía que terminaría así. Pensé que solo era un juego de poder. Pero cuando vi a Diego en la feria, riendo con Luz, supe que había cometido un error terrible. Carmen tomó las pruebas, decidida a llevarlas a Javier tan pronto como estuviera consciente. La traición de Ana no solo confirmaba las manipulaciones de Isabel, sino que también sugería que el encuentro entre Luz y Diego, aunque orquestado, había desencadenado algo que Isabel no podía controlar, un vínculo genuino que amenazaba su autoridad. En Málaga, Luz encontró un pequeño consuelo en la señorita Janet, quien, a pesar de su carga de trabajo, notó la tristeza profunda de la niña. Una tarde, Janet la llevó a la capilla del centro, donde una estatua de la Virgen de la Esperanza, patrona de Málaga, brillaba bajo la luz de las velas. «Puedes rezar por lo que quieras, Luz», dijo Janet. Luz, sosteniendo su medalla de la Virgen del Rocío, cerró los ojos y susurró. «Por favor, que Diego sepa que no lo abandoné, que coma algo hoy». Pero mientras rezaba no podía sacudirse la imagen de Diego, solo y hambriento, ni la sensación de que algo más oscuro la seguía. Lo que Luz no sabía era que el hombre de la gabardina oscura, visto en la feria, había seguido la furgoneta hasta Málaga. Ahora, desde un coche aparcado frente al centro, observaba el edificio hablando por teléfono en voz baja. «La niña está aquí», dijo. «¿Cuándo quiere que actuemos?» Al otro lado de la línea, una voz desconocida respondió. «Pronto. Asegúrate de que nadie sospeche». La presencia de Luz en Málaga no solo era un inconveniente para Isabel, sino una pieza en un juego mucho más grande, uno que conectaba el incendio que mató a sus padres con secretos que aún no habían salido a la luz. En el hospital, Javier despertó de la cirugía 3 días después, su cabeza palpitando y su cuerpo débil. Margaret, sentada a su lado, le explicó todo. La orden judicial, el traslado de Luz, el colapso de Diego. «Está en pediatría, señor», dijo, su voz quebrándose. «No come, no habla, y ayer empezó a hacerse daño». Javier, ignorando el dolor, sintió una furia que lo sostuvo. «Isabel hizo esto», murmuró. «Ella arrancó a Luz de nuestras vidas mientras estaba inconsciente». Cuando Isabel llegó al hospital, con un ramo de flores y una expresión de falsa preocupación, Javier la enfrentó. «Manipulaste todo», acusó. «Convertiste la compasión de una niña en una amenaza». Isabel, imperturbable, respondió. «Protegí a nuestra familia de una situación inestable. Estabas al borde de la muerte, Javier». Pero Javier, con una claridad nacida del dolor, cortó todo vínculo con ella. «No tienes lugar en la vida de Diego», dijo. «Y haré lo que sea para traer a Luz de vuelta». Mientras Javier comenzaba su batalla para reunir a los niños, Diego yacía en su cama de hospital, susurro tras susurro repitiendo el nombre de Luz. En Málaga, Luz, ajena a los planes que se tejían a su alrededor, se aferraba a su medalla, rezando por un milagro que parecía cada vez más lejano. La separación los había roto a ambos, pero también había encendido una chispa de resistencia en aquellos que creían en su vínculo. Carmen, Javier y ahora Ana, cuya confesión podría cambiarlo todo. Sin embargo, el reloj seguía corriendo y las fuerzas que querían mantener a Luz y Diego separados estaban lejos de rendirse. El amanecer del 15 de mayo de 2025 bañó Sevilla en una luz dorada, tiñendo los tejados de azulejos y las torres de las iglesias con un resplandor casi sagrado. La Giralda, imponente contra el cielo, parecía vigilar la ciudad mientras los primeros fieles se dirigían a la catedral para la misa matutina, sus pasos resonando en las calles empedradas del barrio de Santa Cruz. Pero en la mansión Torres, en el corazón de la ciudad no había paz. Javier Torres, apenas dado de alta tras su cirugía cerebral, había transformado su estudio en un cuartel de guerra.
Las paredes estaban cubiertas de documentos legales, informes médicos y listas de contactos, y su escritorio, normalmente impecable, estaba enterrado bajo carpetas y tazas de café frío. A pesar de las advertencias del doctor Miguel Fernández, reposo. Absoluto, Javier, o arriesgas una recaída. Javier no podía detenerse. Su hijo, Diego, languidecía en la unidad pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, y Luz Morales, la niña que había traído esperanza a sus vidas, estaba atrapada en un centro de menores en Málaga, a 3 horas de distancia. Javier, con Plesiencosí, el rostro demacrado y una cicatriz aún fresca en la sien, pasaba las noches en vela, coordinando con su abogada, Sofía Ramírez, una mujer de mirada afilada y reputación implacable en los tribunales sevillanos. Necesitamos un equipo legal agresivo, le dijo Javier durante una reunión en su estudio, su voz ronca por la fatiga. Archiva mociones de emergencia, solicita audiencias aceleradas y desafía cada maniobra de mi madre. No descansaré hasta que Luz esté de vuelta. Sofía asintió, revisando las pruebas que Carmen Díaz, la directora del Hogar de la Esperanza, había proporcionado. Extractos bancarios y grabaciones que demostraban la traición de Ana Malas, cuidadora de Diego, sobornada por Isabel Torres para orquestar el encuentro inicial entre Luz y Diego y luego mentir sobre la niña. Las revelaciones de Ana habían encendido una furia silenciosa en Javier. No solo había confirmado las manipulaciones de Isabel, desde la denuncia anónima hasta la orden exprés para trasladar a Luz, sino que también exponía cómo su madre había explotado la vulnerabilidad de Diego para mantener el control. Una investigación privada, dirigida por Marcus Vega, un detective de confianza, descubrió que Isabel había utilizado donaciones estratégicas a concejales locales y jueces para acelerar el traslado de Luz en menos de 6 horas, un proceso que normalmente tomaba 2 semanas. Esto no es solo un abuso de poder, informó Marcus, entregando un informe detallado. Es una red de influencias que Isabel ha cultivado durante años. Mientras tanto, en Málaga, el Centro Estatal de Menores seguía siendo un lugar de frías paredes y rutinas monótonas. Luz Morales, ahora más delgada y con ojeras marcadas, pasaba los días en un silencio inquietante. Por las mañanas ayudaba a los niños más pequeños a vestirse, un eco de su rol en el Hogar de la Esperanza, pero su sonrisa era mecánica, una máscara para ocultar el dolor que la consumía. Cada noche se acostaba en su cama estrecha, aferrando su medalla de la Virgen del Rocío y rezaba la misma oración. Por favor, que Diego sepa que no lo abandoné. Que coma algo hoy. Sus pesadillas persistían, mostrando a Diego cada vez más débil, su voz apagándose mientras la llamaba desde un lugar que ella no podía alcanzar. La señorita Janet Morales, la supervisora del centro, había notado el deterioro de Luz. Durante una sesión en la sala de consejería, intentó conectar con ella. «Luz, ¿puedes contarme cómo te sientes aquí?», preguntó, su voz suave pero firme. Luz, con las manos cruzadas en el regazo, respondió sin levantar la vista. «Debería estar cuidando a Diego. Ese es mi trabajo». Janet frunció el ceño. «¿Tu trabajo? ¿Qué quieres decir?». Luz finalmente la miró, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que no debería pertenecer a una niña de 7 años. «Cuando alguien está triste o asustado, yo lo ayudo a sentirse mejor. Diego necesita ayuda para comer y no tener miedo. Sin mí, podría olvidar cómo ser feliz». Janet sintió un nudo en el pecho. Esto no era un juego infantil. Era una niña que había encontrado un propósito en cuidar a otro ser vulnerable. «¿Cómo te hace sentir no poder ayudar a Diego?», preguntó con cuidado. Luz, por primera vez, dejó que su compostura se quebrara. «Inútil», susurró, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Como cuando mis padres murieron y no pude salvarlos. Tal vez no soy buena cuidando a nadie». Janet, conmovida, tomó la mano de Luz. «Eres más fuerte de lo que crees, pequeña, y no estás sola en esto». Esa tarde, Janet hizo algo que podía costarle su carrera. Llamó directamente a Carmen Díaz, saltándose los canales administrativos. «Señora Díaz, he revisado el expediente de Luz y hablado con ella extensamente», dijo, su voz cargada. «De urgencia. Esta niña está sufriendo una depresión clínica debido a su separación de Diego Torres. En mi opinión profesional, su colocación actual está causando un daño psicológico significativo». Carmen, al otro lado de la línea, casi dejó caer el teléfono. «¿Está diciendo que apoya su regreso?». Janet respiró hondo. «Estoy diciendo que voy a iniciar una evaluación de bienestar inmediata que podría acelerar su retorno si las pruebas lo respaldan. La salud mental de Luz se deteriora cada día y este centro no está equipado para darle el apoyo especializado que necesita». Carmen sintió un destello de esperanza por primera vez en semanas. «¿Qué necesita de nosotros?», preguntó. «Todo», respondió Janet.
Registros médicos, notas de terapia, videos de las interacciones entre Luz y Diego. Necesito construir un caso irrefutable de que la separación está dañando a ambos niños. Carmen prometió enviar todo de inmediato, incluyendo los testimonios de la doctora Elena Vargas, cuya documentación clínica sobre Diego era devastadora. Deterioro del 50% en la comunicación verbal, pérdida completa del apetito que requiere, intervención médica y aparición de comportamientos autodestructivos coincidiendo con la remoción de Luz. Esto no es ansiedad por separación, es depresión clínica en un niño de 6 años. En Sevilla, Elena Vargas tomó una decisión sin precedentes. Llamó a Carmen directamente, rompiendo el protocolo. «Señora Díaz, necesito saber su opinión profesional», dijo. «¿Cree que el regreso de Luz ayudaría genuinamente a Diego?» Carmen no dudó. «Doctora, en 20 años trabajando con niños, nunca he visto un vínculo como el de Luz y Diego. No es dependencia, es curación mutua. Ambos se convirtieron en versiones mejores de sí mismos juntos». Elena, mirando a Diego a través de la ventana de su habitación de hospital, donde yacía inmóvil bajo sábanas blancas, sintió una determinación feroz. «¿Testificaría eso en un tribunal?», preguntó. «Sin dudarlo», respondió Carmen. «¿Pero servirá de algo?». Elena suspiró. «Tiene que servir. Si no traemos a Luz pronto, no estoy segura de que Diego sobreviva a perder a otra persona que ama». Mientras estas alianzas se formaban, Javier enfrentaba un nuevo obstáculo. Su madre, Isabel Torres, no se había rendido. Desde su despacho en la Fundación Torres, Isabel reunió a su equipo legal, liderado por Antonio Salazar, un abogado de familia conocido por su falta de escrúpulos. «El caso es claro», explicó Isabel, deslizando un expediente sobre el escritorio. «Mi hijo está recuperándose de una cirugía cerebral. Su juicio está comprometido y está intentando traer a una niña con un pasado peligroso a su hogar. Quiero fundamentos legales para bloquear cualquier arreglo de custodia». Salazar revisó el informe de los investigadores, destacando las notas sobre el incendio que mató a los padres de Luz y los rumores de venganza. «Podemos argumentar que la niña representa un riesgo para la seguridad del menor», dijo sonriendo. «Y con el estado médico de Javier, cualquier juez dudará de la estabilidad de su hogar». Isabel, satisfecha, dio la orden. «Archiven una objeción formal en el juzgado. Asegúrense de que mencione la inestabilidad médica de Javier y el historial de Luz». El documento presentado esa misma tarde incluía testimonios de médicos que afirmaban que los pacientes posquirúrgicos requieren entornos tranquilos, incompatibles con la supervisión de una niña de 7 años con tendencias protectoras excesivas. Lo que Isabel no mencionó fue que uno de esos médicos era un donante habitual de la Fundación Torres, un detalle que Salazar omitió deliberadamente. En medio de esta batalla legal, un nuevo desarrollo sacudió el caso. En Málaga, un hombre de unos 40 años, con un rostro curtido y un traje barato, se presentó en el Centro Estatal de Menores, afirmando ser Rafael Morales, el tío de Luz, que había sobrevivido al incendio que mató a su hermano. «Estuve escondido todos estos años», explicó a Janet, mostrando documentos que parecían probar su identidad. «Por seguridad tuve que desaparecer. Ahora quiero reclamar a mi sobrina». Janet, suspicaz, revisó los papeles, pero algo no encajaba. Los documentos eran impecables, casi demasiado perfectos, y la llegada del hombre coincidía sospechosamente con la intensificación del caso de Luz. Javier, informado por Carmen, ordenó a Marcus Vega investigar. En 2 días, Marcus descubrió la verdad. Rafael Morales era un actor contratado, un tal Juan Pérez, pagado por un intermediario ligado a Isabel. Los documentos eran falsificados y las transferencias bancarias conducían a una cuenta vinculada a un socio de la Fundación Torres. Pero lo más inquietante fue un descubrimiento secundario. El intermediario también tenía conexiones con una empresa rival de Torres Inversiones, la misma para la que había trabajado el padre de Luz. Esto sugería que el incendio no era solo un ajuste de cuentas, sino parte de un complot mayor para silenciar a Antonio Morales, y que Luz, como sobreviviente, podría ser una pieza clave en desentrañar esos secretos. La revelación del impostor debilitó la posición de Isabel, exponiendo su disposición a fabricar pruebas. Sofía Ramírez aprovechó esta brecha, presentando una moción de emergencia para revertir la orden de traslado de Luz, respaldada por los testimonios de Carmen, Elena y Janet. Pero el sistema judicial sevillano, lento y burocrático, seguía siendo un campo minado. El juez Manuel Gómez, asignado al caso, era conocido por su cautela. «Las reversiones de órdenes de colocación requieren circunstancias extraordinarias», explicó Sofía a Javier. «Incluso con la hospitalización de Diego, el sistema podría ver esto como una confirmación de la inestabilidad de tu hogar».
Javier, sentado junto a la cama de Diego en el hospital, sintió la desesperación cerrándose sobre él. Su hijo, conectado a una vía intravenosa, apenas hablaba, sus ojos fijos en la ventana donde una vez había mirado las nubes con luz. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Javier, su voz quebrada. Realísticamente 2 o 3 meses, respondió Sofía. Necesitamos apelaciones, nuevas audiencias y pruebas exhaustivas de que el retorno de Luz beneficia a ambos niños. Javier cerró los ojos, la fatiga posquirúrgica mezclándose con la culpa. Mi hijo se está muriendo de pena, Sofía. ¿Cómo no es eso suficiente? Esa noche Javier acudió a la iglesia de Santa Ana, un lugar donde su familia había rezado durante generaciones. Encendió una vela frente a la Virgen de la Esperanza, pidiendo fuerza para luchar por Diego y Luz. Mientras la llama parpadeaba, recibió una llamada de Carmen. Javier, tenemos una aliada inesperada, dijo. Janet Morales, la trabajadora social de Málaga, ha recomendado oficialmente el regreso inmediato de Luz, pendiente de una revisión de bienestar. Es un precedente raro. Está arriesgando su carrera por ella. Javier sintió un destello de esperanza. Entonces asegurémonos de que su valentía no sea en vano, respondió. ¿Cuándo podemos movernos? Audiencia de emergencia el viernes, dijo Carmen. Si todo sale perfectamente, Luz podría estar en casa la próxima semana. Pero mientras Javier colgaba mirando la vela que ardía en la penumbra, sabía que 3 días eran una eternidad para un niño enfermo. Y en Málaga, el hombre de Minoneches por ahí, la gabardina oscura, seguía vigilando el centro, su teléfono sonando con nuevas órdenes. La niña no debe volver a Sevilla, dijo la voz al otro lado. Haz lo que sea necesario. La lucha por reunir a Luz y Diego estaba entrando en su fase más peligrosa, y el tiempo se agotaba. El sol se ponía sobre Sevilla el 18 de mayo de 2025, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas que se reflejaban en las aguas tranquilas del Guadalquivir. Las calles del barrio de Triana estaban animadas con el bullicio de los vecinos que regresaban a casa, mientras el aroma de pan recién horneado y guiso de garbanzos escapaba de las cocinas. En la mansión Torres, la tensión de las últimas semanas parecía disolverse, reemplazada por una esperanza frágil pero creciente. Tras una audiencia de emergencia que duró 4 horas agotadoras, la jueza Clara Mendoza había emitido un fallo histórico. Luz Morales regresaría a Sevilla bajo la custodia supervisada de Javier Torres, con revisiones mensuales para garantizar el bienestar de ambos niños. El fallo fue un triunfo para Javier, Carmen Díaz, la doctora Elena Vargas y Janet Morales, cuya valentía al desafiar el sistema había inclinado la balanza. La evidencia presentada, registros médicos, videos de las interacciones entre Luz y Diego y testimonios de profesionales, había demostrado que la separación había causado un daño medible a ambos. El vínculo entre estos niños no es solo emocional, dijo la jueza Mendoza, su voz firme pero conmovida. Es terapéutico, y su ruptura ha tenido consecuencias devastadoras. La Corte prioriza el interés superior de los menores, y en este caso, eso significa reunirlos. Esa tarde, una furgoneta estatal llegó a la mansión Torres, sus neumáticos crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Javier, aún débil por su recuperación posquirúrgica, esperaba en la puerta apoyado en un bastón que Margaret, la ama de llaves, había insistido en que usara. A su lado estaba Diego en su silla de ruedas, sus ojos verdes fijos en la furgoneta, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Había pasado 6 semanas en el hospital, perdiendo peso y fuerza, pero la noticia del regreso de Luz lo había sacado de su silencio. ¿Es ella, papá?, preguntó su voz más clara de lo que había sido en meses. La puerta de la furgoneta se abrió, y Luz emergió lentamente, sosteniendo una pequeña bolsa de lona que contenía sus pocas posesiones. Su rostro estaba más delgado, sus ojos oscuros marcados por ojeras, y su vestido azul, el mismo que llevaba en el parque de María Luisa, parecía colgar de sus hombros. Janet Morales, la trabajadora social de Málaga, caminaba a su lado, ofreciéndole una sonrisa de aliento. «Hola, señor Torres», dijo Luz quedamente, su voz apenas un susurro. Javier sintió un nudo en la garganta. «Bienvenida a casa». «Luz», respondió notando cómo ella se mantenía cerca de Janet, como si temiera que todo fuera un sueño que podía desvanecerse. Dentro de la casa, en la sala de juegos adaptada de Diego, decorada con murales de nubes y barcos, la reunión fue un momento de emociones contenidas. Diego, al ver a Luz, dejó escapar un sollozo, extendiendo sus manos temblorosas. «¡Luz! ¡Luz!», gritó, su voz ronca por semanas de silencio. Pero Luz, marcada por la separación, se acercó con cautela, deteniéndose a unos pasos. «Hola», Diego dijo suavemente, sus ojos buscando los de él.
Te extrañé. La doctora Vargas, observando desde un rincón, notó la tensión en el cuerpo de Luz, una vigilancia que no estaba presente en la niña espontánea de la feria de abril. El trauma es evidente, susurró a Carmen, que tomaba notas en su cuaderno. Ambos necesitarán tiempo para reconstruir la confianza. Javier, consciente de la fragilidad del momento, sugirió una actividad simple. ¿Les gustaría pintar juntos? Diego, sé que te gusta usar los colores azules. Luz miró a Janet para pedir permiso, un hábito aprendido en Málaga antes de acercarse a la mesa de arte. Cuando Diego tomó un pincel con manos torpes, Luz, instintivamente, guió sus dedos ayudándolo a trazar una línea torcida. Es un barco, dijo Luz, su voz ganando un poco de calor. Como los que vimos en el río, ¿te acuerdas? Diego asintió, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Durante la siguiente hora, la conexión entre los niños comenzó a renacer, aunque con pasos tentativos. Luz tarareó una solea suave, la misma que había usado en la feria, y Diego, relajándose, intentó seguir el ritmo con pequeños movimientos de cabeza. Cuando llegó la hora de la merienda, Javier trajo una bandeja de churros con chocolate caliente, un guiño a su primer encuentro. Diego, que había rechazado comida durante semanas, miró a Luz mientras ella mojaba un churro en el chocolate, haciendo un sonido de aprobación. Está rico, dijo sonriendo. Diego, imitando su gesto, tomó un pequeño bocado, su primera comida sólida en días. Eso es pequeño, exclamó Margaret, secándose una lágrima. La doctora Vargas anotó en su diario. La respuesta alimenticia de Diego es inmediata en presencia de Luz. Su ansiedad disminuye significativamente. Pero también notó que Luz seguía alerta, mirando a los adultos como si esperara que la arrancaran de nuevo. Después de la sesión, mientras Carmen preparaba a Luz para regresar al hogar de la esperanza, las visitas aún eran supervisadas. Diego mostró signos de ansiedad. ¿Volverás mañana, Luz?, preguntó, aferrando el brazo de su silla. Luz miró a Javier, incierta. ¿Puedo? Javier asintió, su voz firme. Estarás aquí todos los días, Luz. Este es tu hogar ahora. El viaje de regreso, Luz estaba inusualmente callada. Finalmente le preguntó a Carmen. ¿Por qué todo fue diferente hoy? En la feria, Diego y yo éramos amigos. Hoy, todos nos miraban como si estuviéramos en un escenario. Carmen eligió sus palabras con cuidado. A veces, los adultos necesitan asegurarse de que todo es seguro para los niños. Las miradas no son porque hiciste algo malo. Es porque queremos que tú y Diego estén felices. Luz asintió, pero sus manos seguían apretando su medalla de la Virgen del Rocío, como si temiera que la felicidad pudiera desvanecerse. Esa noche, Javier estableció una rutina para los niños. Mañanas de clases para Luz con una profesora particular, sesiones de terapia conjunta con Diego, almuerzos familiares en la terraza con vistas al Guadalquivir y noches de cuentos bajo las estrellas. Contrató a la señorita Laura Gómez, una maestra certificada, para proporcionar a Luz una educación personalizada. Luz está muy por encima de su nivel de edad en lectura y escritura, informó Laura tras la primera semana. Pero lo más notable es su empatía. Todo lo que aprende lo comparte con Diego. El progreso de los niños fue lento pero constante. Durante una sesión de fisioterapia, Diego, frustrado por sus ejercicios de piernas, comenzó a llorar. Luz, sin dudarlo, se sentó a su lado. «Recuerda lo que practicamos sobre ser valiente», dijo, tomando su mano. «A veces nuestro cuerpo necesita tiempo para aprender cosas nuevas». Diego, calmado por su voz, completó los ejercicios e incluso intentó 2 repeticiones adicionales, algo inédito. «Quiero ser fuerte como Luz», declaró, formando su frase más clara hasta entonces. Elena Vargas, observando, escribió: «Diego ha ampliado su vocabulario a 60 palabras y muestra mejoras medibles en coordinación motora». Luz, por su parte, comenzó a recuperar su confianza, aunque todavía preguntaba ocasionalmente: ¿de verdad puedo quedarme para siempre? Javier, cada vez que lo hacía, respondía con la misma promesa: «Para siempre, Luz». Pero la sombra de Isabel Torres seguía acechando. Enterada del regreso de Luz, Isabel intentó una última maniobra, enviando una carta de reconciliación con un costoso juguete para Diego. «Tal vez fui precipitada en mis preocupaciones», escribió, su tono cuidadosamente modulado. Javier, sin abrir el paquete, lo devolvió con una nota: «No tienes lugar en nuestra familia. Tu manipulación casi destruyó a Diego y Luz». Mientras tanto, el hombre de la gabardina oscura, que había vigilado el centro en Málaga, desapareció tras el regreso de Luz, pero no antes de dejar un mensaje anónimo en el buzón de Marcus Vega. «La niña sabe más de lo que cree. Protéjanla».
Marcus, investigando el origen del mensaje, descubrió que provenía de un ex empleado de la empresa rival para la que trabajó el padre de Luz. Esto confirmó que el incendio estaba ligado a secretos financieros y que Luz, sin saberlo, podría ser una amenaza para quienes querían mantener esos secretos enterrados. Javier, informado, reforzó la seguridad en la mansión, decidido a proteger a los niños a toda costa. Al final de la primera semana, Javier llevó a Luz y Diego a la iglesia de Santa Ana, donde encendieron velas para la Virgen de la Esperanza. «Es para dar gracias», explicó Javier, «porque estamos juntos de nuevo». Luz, sosteniendo su medalla, susurró: «Y para que Diego coma más churros». Diego rió, un sonido que llenó el corazón de Javier de esperanza. La curación había comenzado, pero el camino sería largo. La confianza de Luz, fracturada por la separación, y la salud de Diego, aún frágil, requerían paciencia y amor. Pero por primera vez en meses, Javier sintió que tenían una oportunidad real de convertirse en una familia. El 12 de junio de 2026, Sevilla despertaba bajo un cielo azul con el perfume de los naranjos llenando el aire. En los jardines del Alcázar, decorados con farolillos blancos, se celebraba la ceremonia de adopción de Luz Morales. Era un día de promesas cumplidas, marcado por la unión definitiva de una familia forjada por el amor. Luz, Diego y Javier Torres, junto a Carmen Díaz, la doctora Elena Vargas y Janet Morales, se reunían para sellar lo que un encuentro en el parque de María Luisa había comenzado. El año anterior había sido un milagro. Luz, ahora de 8 años, brillaba en la escuela, aprendiendo flamenco y guiando a Diego con su empatía. Diego, superando su pronóstico de 6 meses, hablaba 300 palabras, se alimentaba solo y soñaba con caminar en la feria. Javier, recuperado de su cirugía cerebral, había dedicado su vida a protegerlos. Sus escáneres, limpios en abril de 2026, confirmaban su victoria sobre el tumor. En la audiencia de diciembre de 2025, Carmen testificó: «Luz ha transformado la vida de Diego y la suya propia». Elena añadió: «Diego progresa más allá de toda expectativa médica». Luz, en el estrado, dijo: «Adoptarme es que Javier sea mi papá y Diego mi hermano para siempre». Diego, desde su silla, afirmó: «Luz me hace valiente». La jueza Clara Mendoza aprobó la adopción con una transición de 6 meses. La ceremonia del Alcázar, Luz, con un traje de gitana azul, y Diego, portador de un anillo familiar, brillaban de alegría. «¿Aceptas a Javier como tu padre?», preguntó la jueza. «Sí, para siempre», respondió Luz. «Luz Morales Torres, bienvenida a tu familia», proclamó Mendoza. Javier abrazó a Luz mientras Diego aplaudía, sus manos más fuertes. Esa noche celebraron con paella y tarta de Santiago. Luz brindó: «Por Diego, mi héroe». Diego respondió: «Por papá, que nos cuida». Javier, con el corazón lleno, dijo: «Por Luz, que nos unió». Isabel Torres, derrotada tras el escándalo del impostor, renunció a sus derechos en noviembre de 2025, dejando un mensaje: «Espero que sean felices». El hombre de la gabardina, un detective contratado por rivales de Torres Inversiones, fue neutralizado tras confirmar que Luz no tenía documentos de su padre. Javier creó la Fundación Luz y Diego, apoyando a niños en acogida. Luz, mentora en el programa, decía: «Los cambios dan miedo, pero traen amor». En octubre de 2027, Javier observaba a Luz y Diego preparar tortilla, riendo. «La familia es elegir amarse cada día», dijo Luz. Diego asintió: «Como cuando compartiste tus churros». Javier los abrazó: «Y como elegimos ser familia siempre». Bajo un cielo estrellado, leyendo un cuento de Lorca, Luz se durmió, sabiendo que su lugar era con quienes nunca la dejarían. Un encuentro en un parque se había convertido en un testimonio de amor eterno.